Le agradecemos al gobernador Fortuño que esté presente acá con nosotros. Es una actividad de la Biblioteca Fortuño que reside aquí en el recinto de Cupey, así que para mí es verdaderamente un orgullo tenerlos a todos y tener a este excelente panel ya no de invitados porque el licenciado vive en esta casa, pero de la señora Antonella Martí, que sí nos está visitando de Argentina y es quien va a estar entonces con nosotros en la mañana de hoy. Muchas gracias a todos y a todas y pues damos comienzo entonces a la actividad. Muchas gracias, rector. Agradecemos nuevamente a todos los que nos están aquí y los que nos están viendo y de forma muy especial a Antonella Martí por estar como invitada de nuestra fundación aquí en el recinto de Cupey. Y el tema es innovación, es un tema que de hecho hemos discutido anteriormente aquí en este recinto. Hemos tenido inclusive empresarios jóvenes hablando de los retos que se han encontrado en Puerto Rico para poder echar adelante un negocio. Y la primera pregunta que yo te iba a hacer es, si se habla de innovación, ¿qué condiciones se tienen que dar para que pueda darse esa innovación en una sociedad? Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy acá. Gracias también a la organización y a la universidad también por prestarnos, ¿no? la casa. Así que un gran y enorme agradecimiento para comenzar. El punto de la innovación es fundamental, ¿no? Porque sin innovación no hay progreso, sin innovación no hay desarrollo, sin innovación nosotros no podemos adquirir y disfrutar incluso de las grandes bondades o los grandes beneficios, ¿no? que nos da un sistema de libertad, ¿no? A partir de el desarrollo de muchas cosas, de bienes y servicios incluso, que nos vienen a hacer la vida mucho más sencilla, que nos vienen a hacer la vida mucho más fácil, que nos ayudan incluso a superar enfermedades, ¿no? A través de lo que ha sido el desarrollo de antibióticos, de medicinas a lo largo de la historia, o incluso todas las cosas que nosotros disfrutamos en el día a día, ¿no? Ese es otro aspecto. Y que nos hacen, vuelvo a insistir, la vida mucho más sencilla y amena, ¿no? Y que es algo que además muchos socialistas disfrutan, ese es otro detalle. Muchos socialistas disfrutan de las grandes bondades del capitalismo, pero caen en esa típica hipocresía, ¿no? de criticarlo porque nunca viven de la manera en la que dicen pensar. Ahora, ¿cuáles son las claves para poder adquirir y poder llegar a una situación, a un modelo en el que nosotros alcancemos cada vez más innovación y que podamos aumentar las cuotas de progreso y las cuotas de desarrollo? Bueno, eso a lo largo de la historia se ha visto. Y los países que han optado y que han transitado por ese camino han sido aquellos que han entendido la importancia de factores puntuales como lo son el libre mercado, es decir, la libre competencia, además de todo esto, la libre empresa, permitir que la gente tenga ese entorno en el que pueda innovar, en el que pueda desarrollarse a través de una reducción de trabas burocráticas, ¿no? A través de una reducción y eliminación de todas esas restricciones o límites que generalmente crean y que imponen los gobiernos a la hora de abrir una empresa. Digo, hay muchos índices, ¿no? que incluso evalúan y que miden lo fácil o lo complicado que es abrir una empresa en distintos países, o lo fácil que es o difícil hacer negocios, ¿no? Y Argentina es uno de los países más complicados para abrir una empresa. Digo, te lleva muchísimo tiempo y además es un trámite muy engorroso, muy complicado, para poder simplemente abrir una empresa, generar riqueza y dar trabajo, ¿no? Trabajo dentro del sector privado, dentro del sector pujante, y creo que esas son las cosas contra las que tenemos que dar batalla, ¿no? Empezar a hacer algo para poder, insisto, retomar esa senda, ese sendero de progreso, de desarrollo, de innovación. Entonces, aspectos como el libre mercado, la libre empresa, la eliminación de todas estas regulaciones y estas trabas, la reducción de impuestos, ¿no? La reducción de impuestos es algo fundamental, porque el impuesto se convierte además en un castigo al éxito, ¿no? Una multa por obrar bien. Cuando mejor te va es cuando el gobierno más te castiga. Más empleo generás, viene el gobierno y te castiga, y te castiga, y te impone, y te pone trabas, y te pone palos en la rueda, y no te deja avanzar, y no te deja progresar. Entonces, aspectos como ese, empezar a retomar temas como la importancia de la seguridad jurídica, es decir, que vos tengas esa previsibilidad de saber que el día de mañana no van a cambiar las reglas de juego a partir del humor del gobernante de turno, sino que van a ser las mismas reglas de juego siempre.
y que tu propiedad privada va a estar protegida, ¿no? Los derechos de propiedad son fundamentales a la hora de hablar de innovación y de progreso. Y simplemente eso, un sistema, un modelo económico basado en la libertad absoluta y completa para que los individuos sean grandes y los gobiernos sean pequeños, ¿no? Hay que revertir esa fórmula que tenemos mal interpretada desde hace mucho tiempo a lo largo de nuestro continente, donde castigamos al exitoso. Eso es lo que tenemos que dejar de hacer. Pero Antonella, hay mucha gente que dice, bueno, lo que pasa es que esas van a ser empresas y empresarios que lo que quieren es enriquecerse ellos. Es mejor que el Estado se encargue de estas cosas porque lo va a hacer mejor y va a tener en nuestro bien, el bien común en cuenta en vez de lograr una remuneración económica. ¿Qué tú tienes que decir a eso? Bueno, esa es la mala interpretación, ¿no?, que hay muchas veces sobre lo que significa y sobre lo que tiene que hacer o no el gobierno. Le hemos dado durante muchas décadas un tipo de tareas al gobierno que no le competen para nada, que no tienen nada que ver con las tareas del gobierno. El gobierno, cuando se encarga de administrar una empresa, ¿no?, una empresa estatal, que casi siempre terminan siendo deficitarias, ¿no?, casi siempre terminan quebrando y terminan haciendo endeudar a la gente, ¿no?, porque a fin de cuentas, cuando hay un funcionario público a cargo de una empresa estatal, generalmente la tendencia es que, y esto pasa con todos los bienes públicos, generalmente vos no cuidás las cosas de la misma manera que las cuidás cuando el bien es tuyo, cuando sos propietario de lo tuyo, ¿no? Un caso o un ejemplo muy sencillo, las bicicletas, ¿no?, que se comparten, o los monopatines, no sé cómo les dicen, ¿no?, los que se usan en las calles. ¿Cómo cuidaría uno un monopatín si fuese suyo, y cómo cuida uno el monopatín que es, digamos, de todos, el que es público? Bueno, a lo mejor los dejás ahí, lo apoyás sobre una pared, se raya un poquito, no te importa porque total, lo va a usar todo el mundo. Bueno, el tema de los bienes, y el bien público y el bien privado, es una cosa que tenemos que diferenciar. La importancia de los derechos de propiedad en ese caso es fundamental. Y los incentivos siempre son, digamos, muy similares, tanto cuando hablamos del lado micro como cuando hablamos del lado macro. O sea, aplicado a nosotros, pero aplicado también a empresas estatales. Entonces, una empresa estatal tiene déficit, le va mal, y bueno, al funcionario que está a cargo de esa empresa le va a dar igual, porque a fin de cuentas y a fin de mes va a terminar, digamos, recibiendo un salario, ¿no?, mensual, sin importar si hace las cosas bien o las hace mal. A diferencia de lo que pasa con el sector privado. El sector privado tiene que competir y tiene que crear valor para que vos, dentro de un proceso de mercado, que es el proceso más democrático que hay, ¿no?, básicamente, porque vos estás votando con tu dinero a un productor, a un empresario todos los días, y si no querés elegirlo más, no lo elegís más. Entonces es una cuestión, creo, de competencia, ¿no?, de competencia y de incentivos. Y generalmente, y esto también lo ha probado la historia, cada vez que hay incentivos para crear, para innovar, digamos, es ahí donde quien hace y quien innova y quien crea y quien desarrolla, digo, son las personas que forman parte de ese sector privado. ¿No? Porque el gobierno tiene una naturaleza que no va de la mano de la innovación, ¿no? Generalmente eso es algo que no entendemos, ¿no?, en nuestra región. Es un mensaje que tenemos que empezar a aplicar para que se entienda finalmente. Pero por lo menos yo he encontrado mucho en Puerto Rico que aquí, pues, si tú quieres un servicio médico, si no tienes un plan médico, especialmente privado, pues se te puede hacer muy difícil. En Cuba se encargan de la salud del pueblo y lo que escucho es que mucha gente habla de que es un servicio que está para ayudar al pueblo, no para hacer negocio, no para hacer dinero. ¿Tú tienes algo que decir sobre eso? Muchas cosas, muchas cosas. Bueno, el caso de Cuba, Cuba es una gran mentira, ¿no? Cuba es una gran farsa. Y es una farsa que incluso yo he visto con mis propios ojos. Fui a Cuba hace unos 5 años más o menos. Obviamente no puedo volver a entrar. Fui a tener unas reuniones con distintos personajes de la disidencia, ¿no?, de la oposición, con las damas de blanco, visité a las damas de blanco también. Y la verdad que y yo siempre lo digo, ¿no?, hablar de comunismo y contar lo crudo que es el comunismo es algo que hay que hacer. Y experimentarlo en este tipo de ocasiones es algo
incluso mucho más crudo, ¿no? Digo, uno lo ve desde otra perspectiva cuando empezás a vivir eso y a, digamos, entrar en la mentalidad de cómo es vivir bajo un sistema así. Me ha pasado en Venezuela también, de ir a las pocas radios o a los pocos medios de comunicación que quedan y ejercer, digamos, de alguna forma la autocensura, porque no te queda más opción, porque tenés que también cuidar a las personas que están ahí, a los que están teniendo el programa invitándote. Y que te digan antes de salir al aire, no hablemos de esto, por favor no menciones esto, no menciones a aquella persona. Digamos, y ejercer esa autocensura es una de las cosas más difíciles. A mí me pasó, bueno, estando una semana, ¿no? En este tipo de sistemas. Yo no me imagino lo crudo que debe ser vivir en eso todos los días de tu vida, ¿no? Y tener que sobrevivir. Porque en comunismo se sobrevive, en comunismo no se vive. Uno tiene que estar sorteando todo el tiempo y viendo a ver cómo, ¿no? Cómo superás, cómo salís adelante, cómo seguís. Y no tenés tiempo para hacer planes a futuro. Es simplemente cómo sobrevivo el día a día, cómo vivo hoy, qué como mañana, qué le doy de comer a mis hijos hoy, qué les doy mañana. Y es así todo el tiempo, ¿no? Y el punto interesante acá, y yo en Cuba he conocido muchos médicos, he conocido muchas personas que incluso se han ido de Cuba y que han, digamos, abiertamente contado. Bueno, una de ellas es Hilda Molina, una neurocirujana muy conocida que escapó también de Cuba hace ya muchos años y que estuvo muy, muy adentro, ¿no? del sistema, del régimen y que finalmente entendió, ¿no? lo perverso que era un modelo así y la golpearon y la persiguieron y bueno, terminó exiliada en Argentina. Pero he conocido a muchas personas, incluso médicos, que me han contado, digamos, el hecho de tener que llegar a hacer operaciones sin anestesia porque no hay anestesia. Y yo he ido a la isla y he buscado farmacias que prácticamente no identificás dónde hay una farmacia. Y lo que he encontrado, y tengo videos porque he documentado, he grabado, he hecho varias cosas, digamos, pedir un simple paracetamol, algo para el dolor de cabeza, no hay, me lo habían dicho, no hay Pero nada. por el bloqueo americano que están tratando de que no lo haya allí. Eso es por el comunismo, eso es por el comunismo. Ese es otro punto muy interesante, ¿no? Porque fíjate que estos sistemas siempre encuentran argumentos de cosas que realmente, digamos, Cuba puede comerciar con quien quiera en el mundo. O sea, y de hecho Estados Unidos es, digamos, el sexto país que más intercambio tiene con Cuba. Digamos, y es toda esa tergiversación, incluso de la que hemos venido hablando estos días, ¿no? A lo largo de estas jornadas, la tergiversación que hace la izquierda del mensaje, de las palabras, de la historia, la manipulación, la creación de un relato, eso está en todas partes, en cada uno de estos modelos comunistas, la creación del relato, la creación de la realidad ficticia, la realidad paralela. Entonces es la gran farsa del modelo cubano de salud, donde nadie, ninguno de todos los defensores que hay a lo largo del mundo del modelo cubano, ninguno se iría a atender o a curar alguna enfermedad a Cuba. O sea, lo primero que hacen es pensar, bueno, cómo llegan a Estados Unidos a curarse o cómo encuentran medicinas que precisamente surgen y que se desarrollan en países que han avanzado, ¿no? En países como Alemania, Estados Unidos, digamos, distintos países que han entendido la importancia de ese punto. Y otra gran farsa es la educación, el mito de la educación en Cuba. En Cuba, por ejemplo, la universidad, digamos, la educación con fines de lucro está prohibida. O sea, todo tipo de universidad es estatal. Pero además de eso, la currícula, lo que se enseña, es todo un dictado por parte del mismo sistema. Y te enseñan con material, y yo incluso he visto, ¿no? En la isla, digamos, haber buscado libros, encontré solamente una librería en el centro de La Habana, no había libros de los últimos 30 años. No había ni uno solo. Y después el Granma, el famoso diario, digamos, tenía noticias hablando de la Unión Soviética como si todavía existiera. Lo tengo, es una aberración, es una vergüenza esa manera de mentir y de tener, que es muy típico de esas sociedades herméticas al estilo Corea del Norte. Pero las universidades, o un muchacho o una chica, si entran a estudiar en una universidad, la carrera que sea, supongamos que es ingeniería o medicina o lo que fuera, y esa carrera te lleva unos 5 años, por ejemplo, cuando vos terminás de cursar esos 5 años, que pasás por el adoctrinamiento y las penurias y todo lo complejo que es también estudiar en un país como Cuba, después de esos 5 años vos tenés que trabajar 3 años, entre 2 y 3 años, para el régimen, ¿no? Con, digamos, una especie de servicio a la comunidad, como lo llaman, para devolverle al régimen eso. Entonces, los 3 años que siguen después de tu carrera, una vez que vos terminás,
son años que vos tenés que entregarle al régimen y que tenés que cumplir las tareas que te toca. Si te toca barrer la calle, te toca barrer la calle. Si te toca cuidar tal plaza, te toca cuidar tal. Si te toca defender a la revolución dentro del partido, de la seccional tal, vas y te toca hacer eso. ¿Por qué? Porque si vos no cumplís con esos 2 o 3 años de servicio comunitario, el régimen no te da el título. No tenés acceso al tu título de universitario, si vos no cumplís con esas tareas que te impone el régimen. Esto me lo han contado, lo he hablado, he hecho muchas conferencias incluso con jóvenes estudiantes que han escapado, y el sistema funciona así. O sea, para ellos funciona así. Entonces vos siempre sos esclavo de un régimen. En comunismo siempre sos esclavo de un sistema donde el sistema es dueño de tu propia vida, donde vos no sos dueño de tu vida. Y ahí, claro, ¿quién va a innovar en un modelo como ese? En el que sos, y en el que tu tiempo, en el que tu pensamiento y tu cabeza está siempre, digamos, a merced de otro sistema que manda y opera por vos, ¿no? Incluso esta muchacha Yeonmi Park, que escapó de Corea del Norte, ¿no? Y hay una cantidad de testimonios impresionantes. Ella llegó a decir que pensaba que el dictador de Corea del Norte podía leerle la mente, y hasta se complicaba para ella misma pensar, se autocensuraba, ¿no? Pensando, fíjate lo crudo, ¿no?, que puede ser y lo profundo a lo que puede llegar un sistema tan nefasto como ha sido el marxismo, ¿no?, que se ha cobrado más de 150 millones de vidas a lo largo de la historia, y hoy siguen estando, ¿no?, ahí tranquilamente promoviendo ese tipo de ideas y de ideologías, o saliendo con la camiseta del Che Guevara, ¿no? Un gran asesino, un asesino, porque eso hay que decirlo, y de hecho él mismo lo admitía. En las famosas cartas a su padre, bueno, él contaba, ¿no? Le escribió literalmente, textual: padre, me he dado cuenta que me gusta matar. O en la Asamblea General de Naciones Unidas, está un video muy famoso, muy conocido, donde él dice: fusilamiento sí, hemos fusilado y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Eso es el Che Guevara. Y hay gente que sale con la camisa sin conocer quién fue. Hay otros que hoy en día están hablando de que hay un tercer modelo, que es el modelo chino, y el hablando de innovación. Bueno, mira todo lo que se logra en China. Hay un tercer modelo y es el modelo chino. Mira, yo creo que el caso de China también es interesante ponerle el ojo, porque sobre eso también hay mucha tergiversación de lo que representa y lo que significa ese modelo. Muchos dicen: no, es que en China hay capitalismo. En China no hay capitalismo. En China no existe el capitalismo. Capitalismo como lo que entendemos nosotros, como lo que es el capitalismo, no existe. Capitalismo laissez-faire del que hablaba Ayn Rand, no existe. En China lo que sí hay son concesiones que da un partido único, porque es un sistema en el que hay un partido único que gana las elecciones y que controla absolutamente todo el sistema, el Partido Comunista Chino, donde ejercen y toman decisión sobre quiénes son las personas a las que les van a dar determinadas concesiones y privilegios para que operen y para que abran determinadas empresas, entre comillas. Si vos no estás afiliado al Partido Comunista y si vos no formás parte de esa cúpula, claramente no podés participar dentro de un proceso económico. ¿Eso qué significa? Bueno, claramente hay un modelo mercantilista que sí se ha sumado a adquirir muchas veces a imitar o a adquirir y a apropiarse de determinadas cuestiones, innovaciones o desarrollos, y que a través de eso, digamos, ha ejercido básicamente su control a través de un mismo modelo de partido único. Además, hay muchos índices, ¿no?, que evalúan y que rankean, ¿no?, la libertad económica. China está muy, muy al final de los índices de libertad económica. Entonces, si no tenés libertad económica, si vos no tenés la posibilidad de competir libremente, ahí no hay capitalismo. Entonces, yo creo que es un modelo sobre el que hay que, digamos, desmitificar, hay que darle muchas vueltas e incluso, no solamente en términos económicos, sino también en términos de derechos humanos. O sea, incluso el mes que viene va a haber una conferencia muy importante, ¿no?, sobre lo que es la extracción forzada de órganos que lleva a cabo el mismo Partido Comunista Chino desde hace ya muchas décadas, y que, digamos, ejercen eso, y que lo hacen incluso atacando a determinadas, digamos, facciones o grupos disidentes, pero también a determinadas prácticas, no solo religiosas, sino también prácticas como Falun Dafa, Falun Gong, ¿no?, que creo que esto también es un tema para mencionar. Es una disciplina, ¿no?, de Buda, donde, bueno, tienen una vida muy sana y claramente también son anticomunistas y rechazan el modelo que se ha venido, digamos, que se ha estado
imponiendo, ¿no? en China, incluso desde aquella famosa revolución cultural o el gran salto adelante de Mao, que fue nefasto, ¿no? También y que anuló y aniquiló con una también cultura china milenaria, ¿no? Que tenía muchas cosas y que todo eso lo bloqueó, ¿no? Como hacen estos modelos que hacen desaparecer y que crean realidades paralelas o que crean una historia nueva, ¿no? Respecto de lo que ha sido la realidad. Entonces, ese tipo de cosas, esas persecuciones, yo he conocido muchas personas que han escapado, ¿no? de China, de estos campos de concentración. En Corea del Norte también existen campos de concentración, se llaman Kwanli-so, son los campos de trabajo forzado a los que mandan a la gente que no va de la mano de ese régimen. Cuba tenía también las famosas UMAP, las unidades militares de ayuda a la producción, donde también mandaban a las personas que querían reformar, ¿no? Personas con color de piel distinto porque el régimen le daba la gana. De hecho, Ernesto Che Guevara era abiertamente una persona racista, ¿no? Racista, que ha llegado a decir cosas y barbaridades, incluso respecto, también homófobo, era muy, muy homófobo. Fidel Castro también, digamos, era un sistema. Y eso ha sido siempre el comunismo, que hoy se adueña de muchas banderas que tienen que ver incluso con las libertades sexuales a lo largo de la historia. Y hoy la izquierda está adueñándose de banderas cuando Stalin, el mismo Stalin, hablaba en la Unión Soviética y mencionaba a incluso la homosexualidad, y él lo llamaba una aberrante práctica burguesa, ¿no? Fíjate. Entonces, hoy es la izquierda la que se adueña de muchas banderas y que no tiene la menor idea de lo que ha representado ese tipo de libertades a lo largo de la historia, ¿no? Entonces esa persecución y esos campos de concentración que siempre ha tenido, ¿no? Siempre dicen esta frase muy conocida de donde encuentres comunismo, al fin de día vas a encontrar un gulag. Y es básicamente eso, los gulags que existían en la Unión Soviética, las UMAP en Cuba, los famosos Kwanli-so en Corea del Norte, en China también, digamos, existe. Es un gran genocidio que se está cometiendo desde hace mucho tiempo. Entonces, levantar esos testimonios yo creo que es sí muy importante, ¿no? Sí, de hecho, hablando de innovación, y estos días hemos estado discutiéndolo, hemos visto un milagro realizarse en la ciencia en el último año con las vacunas contra el COVID. Rusia y China sacaron vacunas. ¿Quiénes hubieran preferido ponerse la vacuna china o la rusa? De hecho, muchos de estos gobiernos se encargan de conseguir la de Pfizer o la de Moderna, que vienen de economías abiertas, de sociedades abiertas, precisamente porque saben que hay, y tú hablabas un poco de unos estándares que te dan una garantía, porque se garantiza, por ejemplo, que la propiedad privada, incluyendo la propiedad intelectual, va a estar protegida. China es un lugar donde claramente no se protege. O sea que todo esto propende a que la gente quiere innovar, se arriesgue. Ahorita hablábamos aquí de la importancia de arriesgarse. Vamos ahora a tratar de aterrizar esto en Puerto Rico, porque en Puerto Rico se nos habla todo el tiempo, desgraciadamente, se nos habla de que y se llama al que arriesga su capital, su trabajo, está dispuesto a fracasar, a levantarse nuevamente, y se habla mucho de que el empresario es una figura demonizada en Puerto Rico, es una figura que lo que está buscando es el lucro propio, explotar al individuo, y que por eso es que entonces tenemos que buscar una alternativa, y la alternativa tiene que ser que el Estado se encargue de proveernos esos servicios, porque va a entender mejor qué es lo que nos conviene. ¿Cómo tú ves esto ya aterrizándolo en Puerto Rico y la vivencia que estamos teniendo en Puerto Rico en este momento? Bueno, la diferenciación entre empresario y empresario creo que es muy importante en este tipo de casos, ¿no? Y este castigo al exitoso, el castigo al emprendedor, el castigo al que genera empleo, al que crea, al que innova, es algo que no puede pasar. ¿Por qué? Porque cuando castigamos la riqueza, lo que estamos haciendo es, básicamente, estamos fomentando la pobreza, ¿no? Porque, digo, la manera más eficiente de combatir la pobreza no es con subsidios ni con planes sociales, es con empleo privado, con empleo productivo, con creación y generación de riqueza. Pero claro, llegan estos modelos que nos dicen hay que repartir, hay que redistribuir. Y es muy fácil redistribuir cuando uno no es el que crea. Es muy fácil para los políticos redistribuir dinero y repartir dinero
que ellos no generaron, ¿no? Y que sacaron, porque, digamos, no hay tal cosa como dinero estatal. El Estado tiene algunas maneras muy puntuales para conseguir ese dinero con el que tiene esa caja populista. La deuda, la emisión monetaria y los impuestos, ¿no? Básicamente, esas son las tres maneras. Bueno, vamos, entonces el caso, y yo creo acá, es aprender o entender la importancia de diferenciar a estas figuras, a los empresarios, a los emprendedores, a los trabajadores, a las personas que tienen su negocio, que quieren sacar a su familia adelante, que quieren sacar su emprendimiento adelante, que tienen su ferretería, su panadería, su restaurante, ¿no? Esas son las personas que sostienen el peso de la economía, que sostienen el famoso peso del mundo, ¿no? Los atlas de los que nos hablaba Ayn Rand en su momento. Entonces, si nosotros castigamos a esas personas, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos fomentando una cultura parasitaria, efectivamente, que es muy tóxica, ¿no? Y creamos una manera de desincentivar la producción y de incentivar un modelo que estanca, ¿no? Y que estanca básicamente a toda la sociedad cuando se recae una y otra vez en ese tipo de prácticas y de políticas. El caso de Argentina es uno muy claro, ¿no? A la hora de ver esto. Argentina es un país que tiene 45 millones de habitantes. Básicamente la mitad del país, un poquito menos, pero unos 24 millones de personas en Argentina viven del Estado, es decir, reciben dinero del Estado, reciben un cheque del Estado, de alguna manera u otra. Y solamente 7 millones de personas en nuestro país trabajan en el sector privado y productivo. Es decir, tenés a 7 millones manteniendo a 24 millones de personas. Es un modelo insostenible, es imposible, es inviable. Entonces, cuando uno llega y hace este tipo de recorridos y uno se encuentra con las realidades, ¿no? Que también pegan muy duro, y es el gobierno pegándole duro a los individuos y a la ciudadanía. Digo, uno ve, al menos en el caso de Puerto Rico, ¿no? También lo complejo que es poder salir adelante, poder, incluso digo, a pesar del gobierno, la gente sale adelante, ¿no? Y a pesar del gobierno, el capitalismo ha logrado las cosas que ha logrado. Imaginemos si hubiesen dejado el gobierno hacer, que el gobierno simplemente no se entrometa en la vida de la gente, en la creación, en la innovación. Podríamos haber hecho tantas cosas, pero el gobierno termina funcionando como traba y termina funcionando, digamos, como una palanca que cada vez que queremos salir adelante, no nos deja, nos tira para atrás. Entonces, el caso de Puerto Rico, digo, donde también es muy complicado, digo, el caso al menos de abrir empresas en términos de burocracia, ¿no? Poder inscribir, digamos, propiedades, poder tener, digamos, determinadas soluciones, y donde tenés a un gobierno que es prácticamente el principal empleador. Yo creo que eso tiene que llamarnos la atención, ¿no? Tiene que hacernos un poco de ruido. Digo, ¿por qué las cosas no se están dando y no están funcionando bien? Bueno, claramente porque tenemos una visión del gobierno que no es la que deberíamos tener. Entonces estamos poniendo a unas determinadas figuras por encima de otras y estamos confundiendo mercantilismo, ¿no? Con otro tipo de modelos. Entonces yo creo que ahí el punto es interesante, y la presión tributaria es algo que también me llama mucho la atención aquí, ¿no? De hecho, viendo los índices también muy cerquita, ¿no? Del caso argentino, digamos, compartimos unos números bien interesantes y bien cercanos. Y, digamos, debatirse y pelear el puesto por impuestos con Argentina, déjame decirte que no es nada lindo, ¿eh? No es algo de lo que deberían sentirse orgullosos. Pero en Argentina es, digamos, el país con mayor presión tributaria básicamente del mundo. Tenemos 170 impuestos a nivel nacional, provincial, municipal, donde prácticamente un argentino promedio trabaja hasta finales de mes de agosto para el Estado, y recién después de ahí es que uno empieza a trabajar para uno mismo. Entonces, si tenés al gobierno sacándote más de la mitad de lo que vos producís, bueno, a fin de cuentas, si sos un empresario o un emprendedor, vas a empezar a producir menos. ¿Por qué? Porque, bueno, no te da el rendimiento, porque no tenés tampoco los incentivos para producir, si sabes que el día de mañana te van a venir a quitar un porcentaje de lo que vos generás. Entonces, entender eso, entender que yo no tengo derecho sobre nada de lo que vos producís y que vos no tenés derecho sobre nada de lo que yo puedo producir, esa es la base fundamental. Y entender de dónde salen esos subsidios que se utilizan. Bueno, he escuchado, ¿no? Y he estado viendo mucho la política de subsidio, algo muy típico también que tenemos en Argentina. Pero digo, si los subsidios fuesen la solución a la pobreza, Argentina debería ser el país más exitoso y rico del mundo. Y no lo es, porque los subsidios terminan siendo precisamente ese tipo de política
donde el gobierno a la persona la anula, ¿no? La reduce, le pone un cartel en la cara de incapaz, de inoperante, de persona que no puede salir adelante. Y bueno, yo como gobierno te doy un poco de dinero todos los meses, te doy unas migajas, ¿no? De lo que sobra, porque generalmente en esos subsidios y en ese sistema de subsidios es muchas veces el gobierno el que se queda con la mayor parte del dinero que supuestamente tiene que distribuir, que ya de por sí distribuir es algo que no se debe hacer, porque creo que cada uno, y acá imperando la justicia, ¿no? Que es algo fundamental, además de los derechos de propiedad dentro de un sistema capitalista, imperando la justicia, cada uno tiene que tener lo suyo y por lo que uno trabaja, cada uno tiene que ser dueño de eso. Entonces, cuando entendamos y cuando el puertorriqueño entienda que cada centavo que gasta el gobierno es un centavo que uno dejó de gastar y que todos esos subsidios alguien lo paga y que todas esas cosas supuestamente gratuitas alguien las tiene que producir y alguien las tiene que generar. Cuando entendamos que no hay tal cosa como el derecho a absolutamente todo, derecho a la vivienda, derecho a la vestimenta, derecho a la salud, para que todas esas cosas existan alguien las tiene que generar y producir. Entonces, entender eso, entender que nada es gratis, yo creo que ese es el desafío al menos que tenemos en términos de ese cambio cultural, ¿no? Que necesitamos en nuestra mentalidad a lo largo del continente. Ese es el gran desafío por el que hay que empezar. Aquí, yendo a lo que tú estás, verás, refiriéndome a lo que tú estás mencionando, aquí constantemente ocurre que dicen, bueno, que lo pague el gobierno. Pero cuando lo que tú estás diciendo es que el gobierno somos todos, porque lo pagamos todos nosotros, los que trabajamos. Que en el caso de Puerto Rico, de las personas hábiles a trabajar, solamente 4 de cada 10 laboran. Eso es de los hábiles a trabajar. Pero encima, para esas personas, casualmente hoy es un día importante porque hoy termina unos subsidios a las personas que no están trabajando con razón de la pandemia, que si sumas lo que da el gobierno a nivel estatal y lo que da el gobierno a nivel federal de Washington, estamos hablando de casi $900 a la semana para no trabajar. Entonces, los empresarios no consiguen quien quiera trabajar porque casi $900 a la semana, pues con eso vives y no necesitas más nada. Pero hoy termina ¿verdad? El subsidio adicional que se legisló y que ha creado una crisis en una serie de industrias aquí en Puerto Rico, precisamente. Ahora, tú no estás diciendo, pensaría yo, que claro, al que está postrado en una cama, que al que ya tiene una edad muy avanzada, al que tiene una discapacidad, a ese sí se le debe ayudar de alguna manera. Fíjate incluso ahí que lo mencionabas, ¿no? A las edades avanzadas y todo lo que han sido los sistemas de pensión y los sistemas de jubilación. El caso argentino y el kirchnerismo ha sido una vergüenza, ¿no? Lo que ha hecho con eso, con los sistemas el sistema de pensiones, básicamente, digamos, nacionalizándolo, ¿no? Nacionalizando las cajas y utilizando ese dinero para fondos claramente y abiertamente populistas, como lo hicieron en gestiones anteriores, ¿no? Con, digamos, esos fondos sean un fondo de nuestros mayores, utilizados para fútbol para todos, ¿no? Para aplicar y recurrir a esas medidas de políticas populistas, ¿no? Ahora, yo sí creo, y en ese sentido a mí me parece muy importante, que todos estos tipos de mecanismos puedan utilizarse y puedan surgir incluso a partir de un proceso de mercado. Digamos, mi tendencia tendría, o sea, o mi ideal de gobierno tendría que tender hacia eso, a que sea el mercado, a fin de cuentas, el que se encargue de ese tipo de cuestiones y que además en una sociedad próspera, en una sociedad libre, donde hay libre comercio, donde hay libre mercado y la gente, digamos, tiene mejores salarios, mejor esperanza de vida, mayor incluso calidad de vida, no va a tener que necesitar de un gobierno para esas cosas. O sea, lo ideal es que no tengamos que necesitar del gobierno para resolver cuestiones nuestras, ¿no? Yo creo que la tendencia tiene que ir hacia eso al menos. En sociedades más abiertas, de hecho, vemos en Estados Unidos que hay grandes fundaciones que ayudan Claro. del tercer sector. Aquí en Puerto Rico, echar adelante una fundación es dificilísimo. Lo primero es que las contribuciones son tan altas, pues lo que le queda al empresario pues, o al individuo que quisiera estar ayudando se hace mucho más difícil. O sea, hay una limitación en cuanto a eso
contrario a sociedades más abiertas y que generan mayor riqueza. Yo quisiera, estoy seguro que algunos tienen algunas preguntas, si alguno tiene alguna pregunta que quisiera hacer, nos levanta la mano y nosotros podemos aquí seguir dialogando, pero siéntase a la libertad de poder, Javier aquí puede llevarle el micrófono y puede hacerle la pregunta. Uno de los temas que aquí también se habla en cuanto a la innovación, al echar adelante, al poder trabajar, y hemos tenido desgraciadamente ejemplos, es que una vez te dieron permisos, cambian las circunstancias, cambian las opiniones y entonces se intenta echar hacia atrás esa autorización gubernamental, ese permiso. Aquí tuvimos un caso muy sonado, los permisos todos otorgados legalmente, que era Paseo Caribe, allí cerca del área de condado, un proyecto que hoy en día está desarrollado y demás. A algunas personas le dio porque no se podía construir allí y una vez ya en plena construcción, edificios ya de 15, 20 pisos levantados, querían echar hacia atrás estos permisos. Eso fue un ejemplo de muchos que se han dado, ¿verdad? Yo creo que eso fue un punto de inflexión en esa discusión, al punto de que fueron los obreros los que se tiraron a la calle a protestar en contra del gobierno, obreros de esa construcción. Pero todavía vemos ejemplos como este. Y claro, tú ves estos ejemplos similares en otras economías que no son tan libres. ¿Y qué se debe hacer? ¿Qué se puede hacer para propiciar esa libertad individual y económica en una sociedad? Bueno, eso es algo muy típico, ¿no? de las economías cerradas, las economías proteccionistas. Fíjate que además estos modelos utilizan, ¿no?, palabras como proteccionismo, diciéndote que te van a proteger de algo, cuando en realidad protegen a los amigos del poder, porque el proteccionismo o cuasi mercantilismo es básicamente eso, es dar determinadas concesiones y privilegios a los amigos del poder, a los empresarios de los que hablábamos antes, y dejarlos, digamos, operar sin entrar dentro de la necesaria competencia, ¿no?, y sana competencia que debería imperar en cualquier economía, ¿no?, para poder ser próspera, para innovar, para tener mejores tecnologías, para tener avances científicos, avances médicos y todas estas soluciones de las que hablábamos al comienzo. Pero claramente, y yo creo que este aspecto a nosotros nos debería, ¿no?, llamar la atención, porque incluso tenemos a los hechos, ¿no?, a la realidad del lado de esas economías abiertas, de esas economías libres. Digo, los sectores más pobres en las economías más libres ganan 10 veces más que los sectores más pobres en las economías cerradas. Hoy, si una niña nace en un país estatista o en un país, pongamos el caso de Zimbabue, uno tiene una esperanza de vida de 53, 54 años, ¿no? Si esa misma niña nace en un país con una economía abierta, pongamos el caso, un país como Suiza, bueno, tiene una esperanza de vida de más de 84, 85 años. Entonces, es cuestión del marco institucional, porque eso también influye, digo, a la hora de uno poder, digamos, vivir su vida a pleno y al máximo, ¿no? Entonces, el gobierno lo ve siempre limitándote, acotándote las libertades, poniéndote todas esas limitaciones que a fin de cuentas no dan buenos resultados y que jamás van a dar buenos resultados, porque eliminar la libertad es algo que no ayuda a nadie y que no ha ayudado nunca a ningún país del mundo. Entonces, hoy el mundo está mejor que nunca, ¿no? Cuando uno dice eso suena un poco fuerte, porque dice, no, ¿cómo es posible el mundo? ¿Cómo va a estar mejor que nunca? Bueno, hoy el mundo está mejor que nunca. Digamos, la esperanza de vida, digamos, la hemos básicamente triplicado en los últimos años, ¿no? En estos últimos 100, 200 últimos años que hemos vivido en la humanidad. Y eso se ha dado como, bueno, a partir de un proceso, hace 250 años se dio la famosa revolución industrial, ¿no? Ahí en ese momento cambia todo para siempre. Que es una revolución económica que se da también como consecuencia de un marco institucional que se viene gestando en defensa del Estado de Derecho, de los derechos de propiedad, mucho también con raíz en la famosa Revolución Gloriosa, ¿no?, de Inglaterra de 1688, también con los grandes pilares de autores como John Locke, ¿no?, y la gran influencia que tuvieron. Eso también después se termina traduciendo en la Revolución Norteamericana, ¿no?, en el pensamiento de los padres fundadores. Entonces, entender esa importancia, ¿no?, el marco institucional, el marco político y cómo eso también termina derivando en esa necesidad de un marco económico libre y abierto. Digo,
Hace 250 años el 95% de la población mundial vivía en extrema pobreza. Hoy ese porcentaje es del 9%. Es decir, hemos dado un golpe a la pobreza enorme, gigante. Hemos combatido enfermedades, hemos generado antibióticos, medicinas, tenemos aviones, tenemos, formas que nos hacen incluso comunicarnos con personas a larguísima distancia, algo que era impensado. Pero damos todo eso por sentado. Damos por sentado tener esto, un celular en nuestro bolsillo, con toda la información, prácticamente con acceso a todo el conocimiento del mundo y poder comunicarnos, ¿no?, con quien sea, de la manera que sea, de manera inmediata. Lo damos por sentado. Y muchos jóvenes también, en Estados Unidos incluso, lo dan por sentado y vienen a defender el socialismo cuando están tranquilamente, muy cómodos en su casa, con todo las bondades del capitalismo al alcance de sus manos. Entonces, no podemos dar por sentada la libertad, no podemos dar por sentada la innovación. Para que las cosas se creen, alguien las tiene que pensar, alguien tiene que innovar. No dice, no, es que en América Latina, en nuestra región no hay talento. Claro que hay talento, hay muchísimo talento, pero ese talento hoy está haciendo fila en países como Venezuela para conseguir un poco de pan, o muriéndose de enfermedades totalmente curables en pleno siglo XXI en países como Cuba, o muriendo, ¿no?, en manos de los regímenes como se dan también, ¿no?, en el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua, incluso Bolivia. Entonces, ahí está el problema. ¿Cuáles son los países que hoy no avanzan? ¿Cuáles son los países que hoy tienen 80, 90% de pobreza? Bueno, los que siguen sumergidos en economías cerradas, los que siguen sumergidos en esta idea de no abrirse al mundo, de seguir herméticos, de no sumarse al comercio mundial, de no sumarse a la globalización. Los países más pobres son esos, son los que venimos hablando: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Zimbabue, todos los que van aferrados a malas ideas. Pero Antonella, ¿no te han dicho, ustedes los neoliberales siempre están hablando de Cuba y Venezuela y Nicaragua? Yo soy progresista, yo pienso en Noruega, en Suecia, en los países nórdicos. Ese es mi modelo. Ese es el modelo entonces a seguir. Fíjate que eso es algo que dicen mucho los socialistas, ¿no? A mí me ha pasado en varios debates, incluso en televisión. Siempre intento preguntar, ¿no?, para descubrir, a ver cuál es o qué es lo que piensan, porque uno muchas veces entiende que muchas personas que están dentro de esa rama, a veces socialdemócrata, incluso socialista, o también comunista o marxista, caen en esa creación de esa realidad paralela que les imponen estos modelos, ¿no?, o que presentan estos modelos, y a los que ellos claramente caen por esa tentación de la tribu, el espíritu de la tribu, algo muy típico, y como recurre a las emociones el populismo, eso es algo muy claro. Pero me gusta mucho preguntarnos dónde ha funcionado el socialismo alguna vez, en qué país ha funcionado ese modelo, esa aplicación de aquello, ¿no?, que proponía en 1848 el Manifiesto Comunista Marx y Engels. Y te dicen, los países nórdicos. Es un total desconocimiento de la historia del modelo nórdico e incluso de cómo funciona hoy los países nórdicos. Digo, un país que es, o un modelo también, donde varios países son líderes en los índices de libertad económica, de derechos de propiedad, de transparencia, de libertades individuales, de seguridad jurídica, de todos estos aspectos de los que venimos hablando. Digo, a ver, claramente ahí no hay socialismo. Si hay libre mercado, si hay competencia, si hay libre competencia, claramente ahí no hay socialismo. Si hay respeto por los medios de producción en manos del sector privado, ahí no hay socialismo, ¿no? Entonces... O sea que yo que he sido progresista toda mi vida pensando que me voy a mudar a Noruega a vivir a esa utopía, en realidad eso es igual que el resto de Europa en términos de libertades económicas, libertades individuales, igual que Estados Unidos, es lo que estás diciendo. Bueno, claramente son modelos que, recurren primordialmente a la libertad, no recurren a la anulación del individuo, no recurren a la destrucción de los incentivos para crear y para innovar y para desarrollarse y para prosperar. O sea, y fíjate que ese es otro término, ¿no? El progresista. Se han adueñado de la palabra progreso de alguna manera también, ¿no? Cuando son los antiprogreso, cuando sus modelos son los que rechazan y reniegan del progreso a lo largo de la historia. Digamos, a ver, y esto lo hemos hablado estos días, ¿no? Teniendo gobiernos a cargo del sector energético, por ejemplo, en países como Venezuela o como Cuba, ahí está el 100% el gobierno, el sistema a cargo del sector energético. Como Puerto Rico.
¿Y a qué han vuelto? A las velas. Fíjate, Cuba, otra vez velas. Venezuela, otra vez velas. A mí me hace acordar mucho a esta, a la famosa, al famoso escrito, ¿no? De la petición de velas, de los fabricantes de velas de Frédéric Bastiat, ¿no? Donde él hace esta historia, este cuento donde hay supuestamente los famosos fabricantes de velas que, bueno, encuentran una competencia desleal que es nada más y nada menos que la luz del sol. Entonces piden básicamente que se cierren las persianas, las cortinas de las casas para ellos poder seguir vendiendo velas. Y eso es lo que nos pasa hoy, por ejemplo, digo, en muchos países, en Argentina, digo, ha sido toda una batalla para que, digamos, empresas como Uber puedan funcionar. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, tenés a los sindicatos de taxis renegando del progreso, renegando de la innovación. Entonces, bueno, uno tiene que caer en eso. Es como decir, bueno, vamos a prohibir Netflix porque hay que seguir manteniendo a la industria de los videoclubs. Porque hay que seguir teniendo a las empresas de videoclubs para que no se fundan. Bueno, entonces estás perjudicando al consumidor a costa de algo y estás rechazando el progreso, estás rechazando la innovación. Entonces, caemos en ese círculo, ¿no? Una y otra vez. Y no queremos salir adelante, no queremos avanzar. Entonces, bueno, ¿por qué en América Latina no hay talento? Bueno, es que hay talento, hay mucho talento, pero está prohibido el talento. Está prohibido, es ilegal abrir una empresa en un garage. Porque si abrís una empresa tenés que hacer un montón de papeleos, pagar impuestos, tenés que tener al gobierno encima, el sindicato encima, a todo un modelo que claramente desincentiva esas medidas. Aquí en un momento todos los sistemas telefónicos estaban en manos del Estado. Gracias a Dios eso cambió y hoy tenemos una competencia voraz y hace que, pues, no me gusta, yo lo hice el año pasado, no me gusta tal compañía, me cambié de compañía y tengo mejor servicio y pago menos. Y eso es lo que se promueve, ¿no? Lo mismo podemos hacer. Puerto Rico va en esa dirección de que yo decida a quién le voy a comprar la energía. Y si quiero pagar más por mi energía porque quiero que sea eólica, 3 centavos más por kilovatio hora, es mi decisión y es mi libertad, yo ejerciendo mi libertad para poderlo hacer. Y eso es lo que es lo que va a permitir que la gente, ¿verdad? Que la gente, nuestro sector privado pueda competir y haya innovación, haya creatividad. Uno de los programas de CRECE precisamente es los jóvenes empresarios y uno de los dificultades que encontramos es que aunque van a montar un negocio por un día, tuvimos que ir a la legislatura para que no le exigieran toda una serie de permisos para que estos jóvenes pudieran montar un kiosco para que puedan hacer sus ventas, lo cual no hace sentido. ¿Alguien tiene una pregunta? Si yo dice que tiene una pregunta, uno y después el rector, sí. Mi nombre es Fernando Valle. Yo soy arquitecto y no quiero hablar de eso, pero sí quiero contribuir a la palabra innovación. Y obviamente vivo de eso. Hay que enseñarle a los niños a preguntar por qué no. La llave de la innovación es el poderse sobreponer al no. Sin eso, vas a crear gente incapaz de innovar. Ahora, se han mencionado varias veces la palabra cambio cultural. Esa es una de las grandes preocupaciones que yo tengo, porque yo creo que nosotros vivimos en un país fracasado, y es fracasado por su cultura. Y esa cultura que se vanaglorian tanto es la causa principal de nuestro atraso. Mi pregunta es, ¿por qué el tema del cambio cultural, número uno, no se predica por los que nos hablan de la economía? Número uno. Y número dos, ¿por qué no se enseña en los centros de estudio el tema del cambio cultural? Y podemos profundizar un poco más. Por ejemplo, y lo voy a tocar solamente de refilón, cuando yo leí el libro sobre The Clash of Civilizations, el autor, Samuel Huntington, expresa una duda
sobre si la Latinoamérica pertenece a la civilización occidental. Y a mí eso me chocó y me he dedicado a estudiarlo. Y he llegado a la conclusión de que parte del problema que tiene la cultura latinoamericana es que los 300 años de colonialismo aislaron, encapsularon la cultura latinoamericana hasta el punto que se privaron de todos los acontecimientos históricos que le dieron el origen a la civilización occidental. La reforma, la independencia de los Estados Unidos y de Francia, las reformas religiosas, la ilustración, y finalmente la revolución industrial. Cuando un país ha sido privado no del conocimiento, sino de la experiencia de haber vivido eso, como haber vivido una guerra civil, pues no va a cambiar. Y by the way, ese precisamente es el caso de lo que está pasando hoy en Chile. El único país de América Latina que ha podido superar la pobreza, que la ha reducido de un 50 a un 8%, ha caído de nuevo en el fracaso. Y cuando te pones a analizar qué fue lo que pasó en Chile, tiene una explicación bien sencilla. Se ocuparon de lo económico, pero no se ocuparon de lo cultural. Y la preocupación que yo tengo es que nosotros tenemos en América Latina muchos estudiosos del tema económico, como lo es Antonella, pero no profundizan en el tema del cambio cultural. Así que dejo esa preocupación para que me la expliquen. Bueno, es un punto muy importante, es un punto fundamental, yo creo. Ahora, sí creo que la mentalidad tiene que ir cambiando no a partir de la imposición de algo que dictamine un gobierno o incluso a partir del Estado, sino que creo que también es una tarea, precisamente y principalmente es una tarea de la sociedad civil. Es una tarea incluso educativa, una tarea que también surge, que puede surgir a partir de la libertad educativa, que sí el gobierno debería estar permitiendo y estar, respetando, ¿no? La libertad de currícula, digo, que hoy no se enseñen cosas tan importantes de la ciencia a chicos, a jóvenes, que no se enseñen, digamos, asuntos incluso de finanzas, que no se enseñe temas tan importantes, ¿no? Digamos, para poder uno abrir la mente y poder estar cuestionando y poder estar preguntándose el por qué no, como usted decía, ¿no? Eso es algo que nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué incluso desde las escuelas muchas veces se anula el pensamiento crítico? O sea, hay que tener pensamiento crítico, hay que fomentar el pensamiento crítico, hay que cuestionar a las autoridades, hay que cuestionarlo absolutamente todo y tiene que ser uno el que haga ese proceso, ¿no?, interno de cuestionamiento constante y que descubra lo que uno quiere. Porque a fin de cuentas tenemos un modelo que funciona básicamente, incluso un modelo educativo desde las escuelas, que funciona a partir de no la enseñanza, sino de memorizar y repetir. Entonces, ¿a mí de qué me sirve? Y yo esto lo digo siempre, a mí prácticamente, en la universidad, a mí no me ha cambiado la vida. O sea, lo que a mí sí me cambió la vida fue el mismo año de iniciar la universidad, poder haber entrado a un tanque de pensamiento, a una organización de la sociedad civil, ¿no?, así como lo es el centro, pero Fundación Libertad se llama, en la ciudad de Rosario, donde ahí me daban otras herramientas y otro tipo de conocimientos y otro tipo de ideas que yo no escuchaba en ningún otro lugar, ni en la universidad privada la escuchaba. Entonces, esa necesidad de esa libertad de currícula, esa libertad de que el alumno pueda decidir qué estudiar y que pueda preguntarse y que pueda debatir y que no sea una cosa de, bueno, hoy tengo que leer algo y tengo que estudiarlo y memorizarlo y repetirlo y después no me sirve para nada, ¿no? Y eso pasa incluso desde las escuelas, que te enseñan cosas que después no te sirven para nada. Entonces, enseñarle a cada uno a buscar lo que a uno le gusta, hacer una educación mucho más individualizada. A mí me parece que eso es fundamental para empezar con ese cambio necesario que tiene que surgir dentro de uno, dentro de la misma sociedad civil. Yo no creo en estados
imponiéndote un cambio cultural. Porque eso recae en lo que también muchos llaman la batalla cultural. Yo creo que la batalla cultural incluso es una contradicción en términos, fíjate, porque utilizar términos bélicos para referirse a la cultura, cuando la cultura es un orden espontáneo, igual que el lenguaje, igual que el mercado, cosas que nadie se sentó a decir y a diseñarlas, ¿no? O decir, esto va a ser así, la cultura es así, el lenguaje así es como se va a hablar. Nadie hizo eso, son cosas que se han dado de manera espontánea, ¿no? Entonces, hablar de un orden espontáneo y ponerle a un orden espontáneo un título bélico o hablar de batalla, eso es claramente presentar la idea de que hay una cultura mejor que otra y que hay que enfrentar a una cultura con otra o que hay que imponer una cultura por encima de otra. Yo creo que eso tiene que ser una decisión e incluso tiene que entenderse, ¿no? Como lo que verdaderamente es, que es un orden espontáneo. Son cosas que tenemos que permitir que el individuo las piense. No tenemos que seguir esperando que sea el gobierno el que venga y nos enseñe las cosas. Tiene que surgir de nosotros. Si al gobierno no le conviene que nosotros sepamos. O sea, el gobierno te quiere pobre, el gobierno te quiere ignorante. O sea, generalmente, ¿no? Los gobiernos que no son sanos o los gobiernos que son grandes te quieren así. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Bueno, queremos un gobierno pequeño, limitado, que sea un gobierno que esté a nuestra disposición. O sea, que respondan para nosotros, no nosotros estar respondiendo para el gobierno constantemente, no nosotros trabajar para el gobierno. Que el gobierno trabaje para nosotros, que haga lo que tiene que hacer, que es cumplir con funciones muy puntuales y muy acotadas de respetar y defender, digamos, derechos y libertades como lo son, bueno, la libertad, la defensa de la propiedad privada e incluso la búsqueda de la propia felicidad, fomentar eso, ¿no? Y fíjate que ese es un detalle que a mí me llama mucho la atención y me gusta incluso, ¿no? De estos principios entendidos desde los padres fundadores de la búsqueda de la propia felicidad. Uno tiene el derecho y la libertad de buscar su propia felicidad de la manera en la que más le convenga, pero uno no tiene derecho a la felicidad, porque eso significaría decir que alguien más tiene que estar trabajando o haciendo determinadas cosas para satisfacerme a mí y para llenar mi felicidad o darme felicidad a mí, o que yo lo tengo que hacer para sacrificarme por el bien de otra persona, por el famoso bien común. Eso es puro colectivismo, eso es absoluto colectivismo, ¿no? Entonces, creo que el cambio sí tiene que iniciar desde el individuo, yo creo que tiene que ir de fondo y desde la profundidad del individuo y empezar a preguntarnos estas cosas, empezar a cuestionarnos estas cosas, empezar a enfrentarse a los dogmas, a los colectivismos, incluso al altruismo, ¿no? Algo que muy bien enseñó Ayn Rand, empezar a defender el interés privado, el interés personal. ¿Qué tiene de malo el interés personal? ¿Por qué a uno le da vergüenza decir que está haciendo las cosas por interés personal? Si es lo más sano del mundo. Y es lo más, digamos, es la esencia del ser, y es lo que te hace salir adelante y es lo que te hace progresar. Y Ayn Rand en esa situación, ¿no? Ella escribe un libro muy, muy interesante que se titula La virtud del egoísmo, ¿no? Cómo el egoísmo incluso ha tenido una connotación peyorativa, cuando en realidad simplemente es interés personal, es interés propio, y es lo más sano que hay. El amor propio es lo más sano que existe. Y eso no te dice que vos no vayas a ser bueno con otras personas. O sea, porque la benevolencia incluso surge de ese interés personal que uno tiene con otras personas para que estén bien, ¿no? Uno hace cosas por las personas a las que quiere. Digamos, incluso en el caso de las sociedades más libres o en las economías más abiertas, ahí, bueno, si uno tiene una causa por la que luchar, una causa por la que pelear, va a tener más dinero incluso para poder aportar y para donarlo a esa causa y no estar esperando todo el tiempo que venga el gobierno y que sea el que nos solucione las cosas, ¿no? Entonces, son conceptos, ¿no? Son detalles que parecen pequeños pero que son muy grandes y que son muy importantes y que tenemos que ir cambiando y recuperando, ¿no? Y decir con orgullo lo que uno quiere, lo que uno desea, que hay interés personal en las cosas, digamos, los empresarios, o sea, las personas que crean empleo, que generan valor, no tienen por qué tener vergüenza de decir que son empresarios. O sea, no puede ser una mala palabra ser creador de riqueza, ser innovador, ser el héroe que te da y que crea valor y que genera tantos puestos de trabajo y que te brinda tantas soluciones y que está constantemente, digamos, a disposición del consumidor, está a disposición del mercado, intentando satisfacer necesidades, porque eso es la libre empresa. O sea, son productores compitiendo para ver quién te ofrece lo mejor. O sea, están pendientes completamente del mercado.
ofreciéndote valor. Se trata de eso. Sí, primero que todo, muchas gracias por estar acá y obviamente compartir con nosotros las impresiones y las visiones sobre lo que puede ser, digamos, una postura muy firme de un constructo muy social, muy económico, muy particular, pero también tenemos que decir que las posturas suyas tienen absolutos opuestos que también tienen explicaciones muy claras, muy concretas y muy justificadas. Y en ese sentido, pues, yo creo que nosotros podemos empezar a mirar posiblemente, y hemos dicho cosas muy importantes y obviamente no puedo atender cada una de ellas, no hay forma de atender cada una de ellas en 3 segundos o 3 minutos. Pero sí, si nosotros regresamos a la construcción de una sociedad y empezamos a pensar en cómo vamos levantando esa sociedad y en respuesta al comentario del compañero, cómo la sociedad no es simplemente un constructo de seres humanos o digamos un conjunto de seres humanos, sino que también tiene unas características culturales y demás que le van definiendo, etcétera, etcétera, y que van creciendo y evolucionando. También tenemos que pensar que hay unas visiones que nos dicen, y nuevamente son teorías, todos estos son teorías, que podemos encontrar evidencias para sustentarlas y evidencias para contradecirlas. Tenemos teorías que muy bien dicen que los seres humanos somos interesados por naturaleza. Usted habló de Locke ahorita, podríamos hablar de los otros contratistas sociales. Somos interesados por naturaleza, construimos una sociedad para beneficiarnos a nosotros mismos, para mantener una propiedad privada, pero tenemos que entrar en una guerra de todos contra todos precisamente para mantener esa propiedad. Entonces, ese individualismo, y aquí es llevando el opuesto completo a lo que usted está diciendo, ese individualismo podría muy bien llevarnos a esa guerra de todos contra todos por una razón particular. Y es que no todos tenemos la misma capacidad para innovar. Ahorita usted mencionaba los 7 millones que tenían que alimentar a los 24 millones, pero fíjese cuál es la situación. Esos 24 millones posiblemente no tienen la misma capacidad. Estoy hablando de capacidad social, quizás no tuvieron la misma oportunidad de crecimiento, quizás su entorno económico mientras iban creciendo era muy distinto al de los otros 7 millones. Y naturalmente, el que ellos estén donde están no es necesariamente una cuestión de voluntad, porque probablemente si usted le pregunta a un pobre, ¿tú quieres ser pobre? Te va a decir que no. Ahora, ¿en qué sentido la estructura social, no estoy hablando ni del empresario, ni del país, ni del gobierno, la estructura social permite una apertura, un movimiento, una escalada que nos deje a que ese que definitivamente no tiene la misma, no estoy diciendo capacidad, no tiene la misma oportunidad para innovar y ubicarse en el espacio de los 7 millones, pero le aseguro que esos 7 millones se van a alimentar de esos que están abajo, ¿no? ¿Por qué razón? Precisamente porque yo sí tengo la capacidad, sí tengo los medios, sí tengo los recursos, sí tengo el conocimiento, sí tengo la educación que estos de acá abajo no tienen. Entonces, estos de acá abajo van a seguir allá abajo. Y aquí tenemos los 7 millones versus los 24 en una estructura que no permite ese crecimiento. Entonces, estos de acá arriba van a seguir ocupando esa posición y estos de acá abajo van a seguir no pudiendo, o sea, no teniendo ni siquiera la oportunidad de escalar. Y creo que es una cuestión social, sí creo que es una cuestión cultural, sí creo que es una cuestión que a veces se nos engrana en la cabeza por cómo nos fueron criando. Sí creo que se trata de visiones muy distintas, sí creo que se tratan de filosofías de pensamiento económico, social, político, y que muy bien podemos encontrar horas y días de evidencia para sustentar lo que usted postula como para contradecirlo absolutamente, totalmente. Creo que son posturas muy interesantes, pero creo que no son posturas absolutas. ¿Por qué razón? Porque, como mencionábamos ahorita, tratábamos de hacer un blanco y negro entre los países nórdicos, entre Cuba, Venezuela, etcétera, los países comunistas. Pero oye, digo, ¿verdad? Para nosotros los puertorriqueños no existe mejor ejemplo, entre comillas, de un verdadero, y voy a ponerlo bien entre comillas, capitalismo que Estados Unidos. Miramos hacia arriba, precisamente al norte, para que tengamos lo que necesitamos. Culturalmente nos han entrenado para eso. Sin embargo, oye, Estados Unidos es un país socialista. Estados Unidos tiene seguro social, tiene servicios médicos que muy bien pueden ser nacionalizados. O sea, hay que mirar en qué sentido
Yo estoy tratando de establecer que este capitalismo, entre comillas, y no estoy ni oponiéndome ni defendiéndolo, simplemente estoy tirándolo al centro de la mesa para que lo podamos discutir. ¿En qué sentido estos países que son claramente, y aquí sí me opongo al claramente, pero claramente capitalistas, realmente no lo son? Nos gusta vender que lo son, y nos gusta vender la idea de que son esas potencias, pero realmente mire los índices de desigualdad tan profundos que hay en un país capitalista como los Estados Unidos. Tengo varios comentarios, ¿no? La primera pregunta es la siguiente. ¿En Estados Unidos los medios de producción están en manos del Estado? Depende. No, no están. Depende. Los medios de producción en Estados Unidos no están en manos del Estado. Depende de cuál medio. La gente puede abrir una empresa, se respeta la propiedad privada, hay expropiaciones, hay nacionalizaciones. Claro. No hay. Que si hay medio. Nacionalizaciones, expropiaciones. Hay un Hugo Chávez diciéndote expropiese. Pero si tú puedes expropiar tu propiedad para construir una carretera. Se respeta tu propiedad privada, se respeta tu libertad de empresa, se respeta. No hay socialismo. Claro que lo hay. No, yo creo que Claro que lo hay. Si lo vivimos, diariamente lo vivimos. Yo no sé si usted conoce que tenemos el seguro social en Puerto Rico y Estados Unidos. Eso es un sistema socialista. Eso es una forma de protección al individuo que en ese Pero momento... hablando de un modelo económico, o sea, vos podés tener, digamos, si esto, insisto, o sea, Estados Unidos no tiene un modelo de capitalismo laissez-faire, pero Estados Unidos no es un modelo socialista. Creo que eso es digamos, intelectualmente, hay que ser intelectualmente honestos, eso sí me parece importante, o sea, porque confundir un modelo que se ha amparado en la propiedad privada y que ha tenido los pilares que tiene, en los que se respeta la seguridad jurídica, en los que vos sabés que si vas a invertir el día de mañana, tu capital no va a quedar en manos de cualquier loco de remate que llegue al poder. Ya, yo creo que eso hay que decirlo, hay que plantar las cosas como son. Yo decía que no son cosas blancas o negras, hay unos grises en el medio que permiten que veamos que Estados Unidos no es un estado capitalista del todo. Pero decir que Estados Unidos es socialista me parece que no es válido. Ahora, hablar de desigualdad, y a mí me parece que eso es un tema importante, ¿no? Porque se confunde mucho y se cree que hay determinadas igualdades que en realidad no existen. La igualdad material que propone el marxismo no existe y nunca va a existir. Y la igualdad de oportunidades, déjame decírtelo también, tampoco existe. Porque nadie tiene las mismas oportunidades que nadie y nadie nunca va a tener las mismas oportunidades que nadie. Y por suerte, porque todos somos distintos. Qué horrible sería una sociedad colectivizada como Cuba o Venezuela, donde la gente es igualmente pobre termina siendo al final del día. Todos los intentos de colectivizar y de tender hacia esas sociedades con igualdad de oportunidades terminan en esos experimentos sociales que son totalmente nefastos. Lo que sí hace el libre mercado es generar mayores oportunidades, donde cada persona pueda desarrollarse individualmente de la manera que mejor le sale a partir de las capacidades que cada uno tiene. Y creo que el punto tiene que partir por ahí, porque la única igualdad que existe es la igualdad ante la ley. No hay otra igualdad en el mundo. Entonces se recurre... Es la única igualdad que puede existir y que debe existir. La igualdad material no existe y la igualdad de oportunidad no existe. Lo que sí puede y debe existir es una mayor cantidad de oportunidades que solamente se genera en un sistema de mercado libre, en un sistema con seguridad jurídica y con todos estos pilares. Ahora, cuando nosotros hablamos de desigualdad, estamos ignorando la creación de riqueza y cómo se crea la riqueza. Lo que te dice esa idea de desigualdad utilizada desde ese concepto muchas veces socialista, es que la riqueza es una pelota que ha estado a lo largo de la humanidad, ¿no?, yendo de un lado para el otro, y que la riqueza no se crea, sino que es algo fijo que se reparte, y que uno es pobre porque otro es rico,
Y eso, digamos, se ha desmontado y se ha desmitificado históricamente, y lo ha hecho muy bien Ludwig von Mises, este autor del siglo pasado, austríaco, que hablaba del famoso dogma de Montaigne, ¿no? Porque Montaigne decía que una persona no se beneficia si otra no se perjudica. Esa es una gran falacia. Es como decir que esta idea de que el pobre es pobre porque el rico es rico, es como decir que el enfermo está enfermo porque el sano está sano, o que un auto, los que vemos en la calle, andan lento porque los a Fórmula 1 van rápido. O sea, son dos cosas que no tienen nada que ver. La riqueza se crea. De hecho, en los últimos 30 años, el 50% de toda la riqueza que existe en la humanidad fue creada. De las 10 personas más ricas en el mundo, 9 han hecho su patrimonio totalmente desde cero y lo han hecho creando valor, creando riqueza. Entonces, el punto está ahí. No está en la desigualdad, está en la movilidad social. En que si yo nazco en un país como Cuba, como Argentina, como Bolivia o como cualquiera, para salir, si querés, de esos dos conceptos, bueno, probablemente voy a pasar mi vida en la misma situación económica y voy a terminar mi vida así. O sea, naces pobre, bueno, morís pobre. ¿Por qué? Porque tenés un gobierno demasiado grande que no te permite progresar y salir adelante. Y hablabas de esos 24 millones en Argentina. Esos 24 millones reciben dinero del Estado y tenemos la cantidad y los niveles de pobreza que tenemos porque tenemos un Estado demasiado grande. Porque no te dejan progresar, porque no te dejan avanzar. Entonces, si el gobierno simplemente se dedicara a hacer lo que tiene que hacer y no estuviera tomando decisiones que no le competen para nada a un gobierno, y simplemente generar ese marco institucional para que la gente trabaje, invierta, porque decir que esos 24 millones necesitan necesariamente de esos 7 millones, o sea, digamos, denigrar a los individuos. Es decir que, claro, ellos son incapaces. Es incapaz, es inoperante, él no puede salir adelante, él nunca va a poder salir adelante. Yo estoy de acuerdo con la visión, pero no vamos a estar de acuerdo, así que no hay ningún problema. Yo no creo que decirle a esta persona que tú necesitas ayuda es decirte que eres incapaz. A veces decirle a una persona que necesita ayuda es reconocer que su necesidad es tal y mi capacidad es tal que yo te puedo proveer y que puedo incluso ayudarte a crecer para que tú te muevas a este otro nivel. ¿Quién te ayuda a crecer? O sea, pero sería el gobierno. O sea, no, que puede ser usted, que es la capitalista, y puede decirme a mí, venga, y yo me pongo a su disposición y vamos creciendo. Pero yo lo hago si quiero. Porque pero claramente, pero ¿por qué digo eso? Porque vos no tenés derecho a nada de lo que yo produzco y lo que yo genero. Absolutamente de acuerdo, pero si seguimos viviendo en una sociedad tan individualista, entonces ese que está allá abajo no es que sea incapaz, no es que esté vedado, es que nadie te da los recursos y usted no tiene la gana de darse. O sea que un poco es mirarlo, es mirar todas las vertientes, que esto no es blanco y negro. Pero el capitalista, el empresario es el que crea empleo, es el que crea puestos de trabajo, es el que crea puestos en el sector privado, es el que va a darle a esas personas la posibilidad de trabajar y de tener dignidad humana y de ganarse la vida por uno mismo, por su propio esfuerzo, sin estar ninguneado constantemente por parte de un gobierno que te pone el cartel de pobre en la cara cuando te da un subsidio y te dice que si no fuera por el gobierno vos no podrías comer, no podrías vivir y no podrías existir, cuando además no entendemos de dónde sale el dinero del gobierno. Porque es muy fácil repartir dinero, repartir subsidio y decir, sí, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Claro, es muy fácil cuando le quitas a las personas que producen para darle a los que no producen. Y cuando haces eso, si queremos sociedades que no sean individualistas, si queremos sociedades colectivizadas, vayamos, ahí está. Hemos tenido cientos de experiencias a lo largo de la historia. Tenemos la más cercana, acá cerquita, Cuba. Ahí está. Ya, y voy a seguir recurriendo a Cuba porque es el caso más clarísimo de colectividad. No, pero es que yo lo he vivido, yo lo he visto, yo he estado ahí. Yo también he estado ahí y sé lo impresionante y lo horrible que es. Impresiona llegar a Cuba y obviamente yo no quiero que ninguno de nosotros vivamos ahí, claro que no. Sin embargo, vamos, ese es el extremo. Y lo que le estoy invitando es a que miremos la gama de colores que hay entre el blanco y el... Bueno, pero si no queremos el extremo, bueno, vayamos a algo un poquito menos, vayamos a Argentina. Si vos tenés un capital, algo que ahorraste durante toda tu vida, ¿irías a abrir una empresa argentina o la abrirías en Estados Unidos? Bueno, con la situación... No depende, la abrirías en Estados Unidos. La abrirías en Argentina, donde tenés que pagar más del 60% en impuestos, donde tenés que estar básicamente un mes
un año prácticamente para poder abrir una empresa donde tenés a los sindicatos que te están cortando constantemente y te están, digamos, saturando tu empresa, donde tenés una cantidad de leyes regulatorias de despidos donde vos tenés que estar sometido a juicios laborales y tu pyme probablemente la vayas a tener que cerrar por un juicio laboral que te hayan hecho digamos, estás en una situación así en la que mañana puede ganar Máximo Kirchner las elecciones e ir y expropiarte esa inversión que vos tuviste o ese capital que vos metiste, no lo harías. Yo quería... No lo harías. Sí. No, quería simplemente, ¿verdad? Sin ánimo de... un placer, rector, conocerle. Sí. Déjame pararme, si es posible, para quizás hablar del saludo al gobernador y a Antonella, que estuvo allá en el programa de radio. Gracias. Con nosotros. Y de verdad que no, sin ánimo de antagonizar, la Fundación Crece creó un índice, que es el índice de libertad económica. Yo creo que un poco aquí lo que es tratar de darle una metodología que permita cuantificar y todas estas teorías, darle una rigurosidad analítica. O sea, el índice de libertad económica que lo produce el Heritage Foundation, la fundación lo adapta a Puerto Rico, una metodología que usando la metodología de Heritage. Y es claro donde los países que tienen unos valores hacia la libertad de mercado, baja tasa contributiva, que el Estado es pequeño, que no se endeudan, que tienen mejor clima hacia el negocio, son 18 variables. Esos países que tienen las mejores métricas de libertad económica son los países de mayor crecimiento, de mayor calidad de vida, mayores niveles de ingreso. Cójase Singapur, que era hace 30 años atrás, 40 años atrás, una colonia británica pobre, sale el imperio británico, deja que crezca el país, crean instituciones y hoy es la economía más competitiva del mundo, medido por todos estos indicadores. Cójase Hong Kong, otra ex colonia británica, y por ahí sigue Alemania, Chile, cercano a nosotros, está entre los primeros 10 o 15 países con mayor libertad. Puerto Rico en esa métrica es un país moderadamente libre. Curiosamente, ¿por qué? Estado grande, altas contribuciones, endeudamiento, para sacar un permiso de un doble casa. Así que yo creo que ya hay en ese índice que nosotros lo elaboramos, hago el disclaimer, nuestra empresa de análisis económicos hace ese índice 4 años, ¿verdad? Gobernador, hemos hecho el análisis para poderle dar una cuantificación a esta discusión. Hay un libro que se llama ¿Por qué las naciones fallan? Why Nations Fail. Hace un libro del 2003, un bestseller, que hablaba de países que tienen instituciones, cuando esas instituciones fracasan, los países fracasan. Cuando creamos instituciones que funcionan, los países tienen éxito. Y coge el ejemplo de Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces, Corea del Sur tiene un andamiaje institucional que ha permitido que sea una de las economías más prósperas en Asia y en el mundo. Corea del Norte, igual son coreanos iguales. Ahora, crearon un andamiaje institucional con el Estado dirigiendo la vida de las personas, con represión, sin libertades, y tenemos coreanos divididos por una frontera con dos realidades completamente diferentes. Así que creo, ¿no?, que hay data, hay criterios específicos que validan que los valores de libertad y que el mercado opere y que haya instituciones a favor del empresarismo y el desarrollo económico propenden calidad de vida. Que subjetivamente hay una discusión, que la pobreza está ahí, que es un tema estructural como lo tenemos, completamente de acuerdo. Y me despido con esto, que fue un comentario que creó mucha discusión positiva ayer en el programa de radio, en mi programa de Pulso Económico, el tema de las etiquetas. Yo le pregunté a Antonella, me gustaría si puedes comentar rapidito sobre eso, de que estamos aquí atrapados, creo yo, en Puerto Rico lo vemos claramente, en el tema este de la izquierda versus la derecha. Y ese debate de izquierda y derecha le hace daño al tema de la libertad. Y yo le pregunto a Antonella ayer, ¿cómo sacamos el tema de la libertad de esa trampa ideológica que nos separa aquí, la tenemos todos los días en Puerto Rico? Pues mira, el concepto de la adultez del individuo, de que podemos tener un concepto de adultez con donde el individuo, si alcanza ese grado, el Estado no tiene por qué dirigir la vida de nadie. Y eso yo creo que es un elemento nuevo para mí, de que estudio esto como economista, científico social que soy, que permitiría, a mi juicio, sacarnos de ese debate que tanto daño ha hecho aquí y sigue haciendo en todas partes del mundo, de esta cosa de izquierda y derecha, pobres y ricos, porque ahí es que yo creo que nos encapsulamos, creo yo, y pecamos, yo creo, de los prejuicios. Y yo creo que ese concepto de libertad, Antonella, ayer mucho de mi audiencia me escribió, me llamaron, diciendo, no hemos visto ese ángulo. Y creo que si puedes traerlo al contexto de esto, que añadiría, me parece, a la discusión.
Así que nada, y un poco el índice, rector, se puede compartir para que quizás aquí... Oye, en y el quisiera recinto añadir que en el estudio que tú has hecho, que tu firma ha hecho de libertad económica, no es derecha o no es izquierda, es libertad económica, libertad individual. Los países con mayor libertad económica tienen menor índice de pobreza, tienen mayor expectativa de vida, tienen mayor índice de escolaridad. Voy más allá, se protege más el ambiente, pero esto es, o sea, probado científicamente. O sea, este es el resultado de la libertad individual y económica. No es derecha, no es izquierda, es libertad individual, libertad económica de poder. Y es, para mí, lo más valioso de los estudios que Inteligencia Económica ha realizado en esto, ya este va a ser el 4º año, que prueba empíricamente el resultado social de la libertad, siendo socialista, anarquista, de derecha, es irrelevante eso, porque esas etiquetas no cayeron en el estudio que he estado haciendo. Perdóname, adelante. No, precisamente el punto que me quería dirigir sobre lo que mencionó el profesor del seguro social como representativo del socialismo de Estados Unidos. Tenemos que aprender a distinguir la diferencia entre bienestar social y socialismo, porque son dos animales completamente diferentes, número uno. Número dos, y a tono con esa distinción, el seguro social lo pago yo, no lo paga el gobierno. Y eso es una diferencia enorme. Es igual que, por ejemplo, casos que, nuevamente, que lo traigo a colación porque es importante como ejemplo para nosotros, el caso de Chile. Por ejemplo, en Chile se privatizó los sistemas de pensiones. Nunca ha quebrado uno. En Puerto Rico nos han quebrado todos. Y en América Latina están quebrados todos. O sea, hay una disciplina. Si tú quieres tener bienestar social, bienvenido sea. Ahora, ¿cómo tú lo logras? Son dos animales diferentes. Y en ese hay un ejemplo muy claro en el caso de Suecia, donde Suecia tiene el sistema de vouchers más grande del mundo para la educación. Y no estoy diciendo la educación pública, estoy diciendo la educación. Todos los ciudadanos de Suecia con familia reciben vouchers para educación. Esos vouchers los reparte el individuo a la escuela de su preferencia de acuerdo a la educación que le quiere dar a sus hijos. Eso es el mercado funcionando y la libertad funcionando, que es muy diferente a decirle socialista a Suecia. Y de hecho el Seguro Social es un sistema de ahorro individual, personal, que el gobierno lo tiene. Es un peligro porque lo que ha hecho el gobierno es que ha estado tomando prestado del dinero nuestro que hemos estado todos aportando mientras trabajamos. Ese es son otros 20 pesos. Igual que el sistema de Medicare, que aquí en Estados Unidos, a los 65 años tienes derecho a unos servicios médicos, pero lo hemos estado pagando toda la vida con una contribución también especial que sale de lo que ganemos. Hay una que va al Seguro Social y otra que va al sistema de Medicare, que obviamente pues hay unos temas actuariales de si se puede sostener como donde estamos y demás. Esos son otros, ¿verdad? Eso es otra discusión aparte. Pero estamos todos aportando y mira el peligro del Seguro Social, que ahora mismo, el año que viene, se queda, o sea, va a haber más dinero saliendo que entrando porque el gobierno federal le ha metido mano a eso que es de nosotros. Que en el 30 se queda sin dinero. Exacto, y ese dinero es nuestro. Ahora, fíjate qué dinámica, incluso bastante, muchas veces perversa, ¿no? Porque vuelve a ser esta idea de que el gobierno te trate como niño, incluso cuando sos adulto. Es que el gobierno te diga, con el sistema de pensiones, por ejemplo, que el gobierno te diga, vos no sos tan capaz como para ahorrar por vos mismo para cuando seas mayor. Entonces yo, como soy el gobierno, te voy a quitar un poco todos los meses y en un momento, cuando seas mayor, te lo voy a dar.
Claro, ahí tampoco tienen en cuenta lo que es el impuesto inflacionario, ¿no? Incluso, bueno, para nuestros países, digamos, cuando vos estás aportando y tenés una inflación encima a partir de una emisión monetaria descontrolada, que bueno, claramente sabemos que la principal consecuencia de eso es la inflación, digamos, te terminan dando básicamente nada. O sea, en una moneda devaluada, digamos, hoy tenemos a nuestros mayores, al menos en el caso argentino, cobrando una miseria después de haber aportado toda su vida para que el gobierno usara ese dinero constantemente para hacer populismo, para hacer y para brindar plan social, para conseguir algo a cambio de votos, para hacer clientelismo, favoritismo y todo este tipo de políticas y medidas. Pero fíjate, o sea, lo que te dice el liberalismo es, sé adulto. Trátame como adulto y yo te trato como adulto. No quiero una sociedad de niños, no quiero una sociedad en la que el gobierno me trate como un chico, que soy un incapaz, que no puedo ni siquiera vivir para mí mismo y no puedo trabajar porque tengo al gobierno que me va a dar un subsidio todos los meses, pero que además de eso, yo aparte de lo que quizás como emprendedor o como dueño de un negocio, de una panadería, de una ferretería, de lo que sea, incluso los sectores más pobres, tienen que estar dando dinero de su bolsillo para financiar un montón de servicios, incluso supuestamente estatales o públicos, lo que se llama públicos, que no dan buenos resultados, que son deficitarios y que además entran en un ciclo de corrupción. Porque más grande es el Estado, mayor es la tendencia a la corrupción. Porque entran los incentivos para el político para hacer lo que le da la gana y para hacer una política en la que, bueno, claramente se anula esa necesidad de poder hacer las cosas bien, ¿no? Claramente, o sea, es una visión de poder hacer del poder un negocio, que eso es a fin de cuentas lo que hace el populismo. Entonces te tratan como niño, incluso cuando sos adulto. O sea, decirte, vos no sos capaz de ahorrar para un futuro, para tener una buena, para terminar tu vida bien, bueno, entonces, ¿sabes qué? Me lo vas a dar a mí, yo te lo voy a ir regulando, te lo voy a ir controlando, mientras tanto voy a hacer lo que quiera con ese dinero, no te preocupes que yo en un momento te lo voy a dar. Pero también te tratan como inoperante, también te tratan como incapaz. Y yo no quiero eso, yo quiero dignidad humana, yo quiero que la gente pueda valerse por sí misma, quiero que cada uno de ustedes tenga el dinero que se gana en su bolsillo y que no esté pagándole la fiesta a los políticos corruptos que cada vez más digamos, aprovechan de hacer un populismo barato que nos termina saliendo muy caro a todos, ¿no? Entonces, entender eso, cada centavo que el gobierno usa supuestamente para dar un plan social o para dar un beneficio, o para hacerte una casa o para darte algo, es un dinero que otra persona dejó de gastar porque nada es gratis. Y lo que yo quiero es que la gente tenga esa dignidad humana de poder prosperar y salir adelante por sí mismo, porque qué cosa mejor que seas vos el que lleve el pan a tu casa, en vez de tener un gobierno que venga y te dé un par de migajas y te diga esto es lo que tenés que comer. O sea, no hay nada más lindo que esa prosperidad de uno poder salir adelante y de poder valerse por sí mismo y de poder tener esa superación, ¿no? Personal que casi siempre la anulan los gobiernos cuando tienen determinados tamaños que sobrepasan los límites de lo que tendrían que tener, ¿no? Yo creo que eso es libertad, eso es simplemente la libertad. Eso no es ni izquierdas ni derechas, ni es una cuestión ideológica de discusión teórica o discusión política, es simplemente hablar de dignidad humana, de ser libres, de ser adultos, de tener sociedades libres, abiertas, contractuales y voluntarias, que se trata de eso. Bueno, vamos a una última pregunta para ir al otro evento que tenemos. Perfecto. Adelante. Mi nombre es Jesús Juiz, soy fundador de la industria hotelera puertorriqueña. Oí la palabra de expropiación. No es lo mismo una expropiación que una nacionalización de la empresa. Aquí se expropia, pero se le paga por el justo valor en el mercado. Aquí no ha habido ni en Estados Unidos una expropiación. Se le hace la expropiación, pero se le paga al empresario por el justo valor. No es lo mismo que una nacionalización como hay en Cuba o en esta otras partes del mundo. Eso es una. En una de las premisas que yo estuve en contra cuando se legisló fue los municipios autónomos. Los municipios autónomos, que no se ha discutido esto, pero están dándole el poder a un municipio para que compita con la empresa privada. Es imposible que un municipio compita con la empresa privada, es ilógico. Y esa ley se creó, nosotros fuimos en contra, yo me opuse, fui y la defendí a nivel de la fortaleza, pero eso se hizo.
Y en estos momentos, la mayoría de los municipios que están más en quiebra que ninguno es por las empresas privadas que han creado. Y si esto no se llega a corregir, Puerto Rico va a quebrar en todos los municipios, porque todos quieren tener teatro, quieren construir, quieren tener todas las empresas. Eso se debe dejar para la empresa privada, que son los que tenemos no el poder, tenemos la habilidad para desarrollar ese producto. Gracias, Miguel. Y de hecho, lo que usted dice es cierto, de la cartera de préstamos municipales que hay en Puerto Rico, yo estaba haciendo el análisis el otro día, casi el 100% de la porción que está en problemas es la porción que es para préstamos para las corporaciones municipales que le llaman, que lo que hacen es tratar de competir deslealmente con el sector privado. Pero todos los municipios que han entrado en eso, todos tienen problemas económicos. O sea que es cierto, probado, lo acabo de analizar yo, algo que estaba analizando, y me encontré con esa situación. Los que no se han metido en eso no tienen ese tipo de problemas. Bueno, Antonella, precisamente la idea de esto es que haya una buena discusión, que tengamos esta posibilidad del choque de ideas, y te agradecemos el que hayas estado aquí con nosotros, a todos los que han podido venir, pero especialmente a los que han estado por las redes viéndonos, o los que nos van a ver, porque esto se ha grabado, nos van a ver. Pues ya saben, Antonella tiene 4 libros que ha publicado, y son sumamente interesantes, y la idea precisamente de traerte es generar ese tipo de discusión. Bueno, muchas gracias, y la verdad que sí, yo estoy totalmente de acuerdo y siempre insisto, a mí me encanta escuchar otras opiniones, me parece que es lo que más nutre y lo que nos lleva hacia lo que comentábamos recién, ¿no? A esa necesidad del pensamiento crítico, de poder ser nosotros los que cuestionamos las ideas y los que decidimos qué cosas nos gustan y qué cosas no nos gustan, ¿no? Cuáles son las ideas que más van con nosotros y las que no. Pero poder escuchar ambas campanas, poder escuchar, digamos, todo el amplio paraguas, ¿no? de ideas que debería estar constantemente en plena discusión, en pleno debate. Creo que el debate es lo más sano. Creo que, si no, es muy aburrido además, ¿no? Tener una audiencia que te escuche y te aplaude todo el tiempo, se necesita. ¿Sería Corea del Norte? Exacto, por eso eso no nos gusta. Entonces está muy bueno y la verdad que agradezco enormemente también al entorno, gracias a todos los que hoy estuvieron por acá, los organizadores, a la universidad y bueno, gracias a todos los que también nos están escuchando y viendo del otro lado. Así que muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.